Hola a todos, bienvenido a otra de nuestras clases bíblicas. ¿Estás listo? ¡Vamos a empezar! La clase de hoy se llama Los 10 Mandamientos. Vamos a orar. Señor Dios, en este maravilloso día te damos gracias por tu amor que muestras al cuidarnos y darnos tantas bendiciones. Sobre todo, te damos gracias por haber enviado a Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora queremos aprender más de tu palabra, que es tan importante y tan poderosa. Ayúdanos a que así sea. En el nombre de Jesús, hacemos esta oración. Amén. La clase pasada aprendimos acerca de la ruta que estaba siguiendo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida y cómo era su comportamiento a lo largo de este. También vimos cómo fue que Dios les mandaba comida y agua de formas asombrosas e incluso les daba lo que necesitaban, aunque ellos se mostraban desobedientes y malagradecidos. 3 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas acamparon frente al monte Sinaí, que también en la Biblia se conoce como el monte Horeb. En este lugar, Moisés fue llamado por Dios hasta la cima del monte para poder hablar con él y darle un mensaje a los israelitas. El mensaje era el siguiente: Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Moisés bajó del monte y les dio el mensaje a los israelitas. Después de escucharlo, todos contestaron al mismo tiempo: «Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado». Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que en 3 días él descansaría sobre el monte Sinaí en medio de una gran nube y que ninguno de ellos podía subir al monte hasta que se escuchara un sonido de trompeta. Cualquiera que desobedeciera y pusiera un pie en el monte antes de tiempo sería condenado a muerte. Dios iba a hacer esto para que el pueblo de Israel viera cómo Moisés hablaba personalmente con él y así siempre confiarían en él y en sus indicaciones. Y así fue. Al tercer día hubo unos fuertes truenos y relámpagos en el monte y de pronto una gran nube se puso sobre la cima. Pero eso no fue todo. Se escuchó un toque muy fuerte de una trompeta que hizo que todo el pueblo de Israel se pusiera a temblar de miedo. Además, en la cima donde estaba la nube también había fuego, tanto que parecía un horno y salía humo como si fuera un gran volcán. Y cada vez era más fuerte el sonido de la trompeta. Todos los israelitas salieron del campamento y se acercaron a la parte baja del monte Sinaí y se quedaron ahí, pues no podían subir. En ese momento, el Señor descendió sobre la cima y llamó a Moisés para que subiera con él. Ya en la cima del monte, Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, que eran unas tablas de piedra que tenían escritos por el dedo de Dios los 10 mandamientos, que son las leyes más importantes que todos los israelitas debían seguir. El primero decía: no tengas otros dioses además de mí. El segundo: no te hagas ningún ídolo, ni los adores, ni te inclines ante ellos. El tercero: no uses el nombre de Dios a la ligera. El cuarto: trabaja y haz todo lo que tengas que hacer los primeros 6 días.
pues el séptimo es el día de reposo y deberán guardarlo y consagrarlo a Dios. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no mates. El séptimo, no cometas adulterio. El octavo, no robes. El noveno, no mientas. Y por último, no codicies nada de lo que tengan los demás. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia del monte, mientras Moisés seguía hablando con Dios. ¿Sabías que los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés y que podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 20 están divididos en 2 secciones? Los primeros 4 mandamientos, que son no tener otros dioses, no hacernos ningún ídolo, no usar el nombre de Dios a la ligera, guardar el día de reposo, son los mismos mandamientos que hablan respecto a Dios, mientras que los otros 6 se refieren a nuestro comportamiento con las personas que nos rodean, o sea, nuestro prójimo. Esos mandamientos dicen honrar a nuestros padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar las cosas de los demás. Pero en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Mateo capítulo 22 que los fariseos preguntaron al Señor Jesús cuál era el mandamiento más importante, a lo que Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, al decir eso, a los fariseos resumió los 10 mandamientos de una forma más sencilla y que te será más fácil de recordar y entender. Ahora que sabes más sobre los 10 mandamientos en la Biblia, seguimos con la historia. Ya había pasado un buen rato y Moisés no bajaba de la cima del monte. Así que los israelitas buscaron a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron que debían hacerse unos dioses para que marcharan al frente de ellos. Pues a lo mejor ya le había pasado algo a Moisés y estarían desprotegidos. Y Aarón les dio la razón. Les pidió que juntaran todos los aretes de oro de las mujeres israelitas. Los derritieron y con el oro hicieron una estatua de un becerro. Y al verlo, los israelitas, todos comenzaron a adorarlo y a decir que esa estatua había sido quien los había sacado de Egipto y no Dios mismo. Y hasta hicieron una fiesta y le ofrecieron sacrificios y ofrendas como si fuera un verdadero Dios. Mientras esto pasaba, Dios le dijo a Moisés en la cima del monte: Baja, Moisés, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y hasta le han ofrecido sacrificios. Dios estaba tan enojado con ellos que incluso amenazó con destruirlos a todos. Pero Moisés le pidió al Señor que los perdonara y calmó su ira para salvarlos a todos. Moisés bajó del monte con las tablas donde estaban escritos los 10 mandamientos, y en cuanto vio que todos estaban cantando y celebrando en honor a la estatua del becerro de oro, Moisés se enfureció y se enojó tanto que arrojó las tablas de piedra que Dios le había dado al piso y las hizo pedazos. Cuando Aarón vio que Moisés estaba muy enojado y había roto las tablas que él traía,
se acercó y le echó la culpa a los israelitas. Y hasta mintió y dijo que él solo les había dicho que le dieran sus joyas. Y cuando las echó al fuego, mágicamente había salido ese becerro. Actualmente, todavía hay personas que adoran ídolos. Y a lo mejor no todos están hechos de oro, como el de la historia. Pero algunos de ellos pueden ser imágenes o representaciones de personajes de la Biblia. A algunos les llaman santos o incluso adoran estatuas que dicen ser de María, la madre de Jesús. Y podemos identificarlos como ídolos porque algunas personas prefieren orar, adorar e incluso ofrendar de cosas a esas imágenes y estatuas en lugar de hablar directamente con Dios y reconocerlo solamente a Él como quien escucha nuestras oraciones y quien realmente está con nosotros. Como aprendimos hoy, nosotros no debemos tener ningún ídolo ni adorar a nadie que no sea Dios, pues Él es el único que nos escucha y quien es digno de que lo adoremos, no ninguna imagen o figura. Ahora es momento de hacerte unas preguntas. ¿Estás listo? Primera pregunta: ¿cómo se llamaba el monte donde Dios se le presentó a Moisés? Opción A: el monte Calvario. Opción B: el monte Carmelo. Opción C: el monte Sinaí. Opción D: el monte Moria. ¡Correcto! El monte donde Dios se le presentó a Moisés fue el monte Sinaí. Siguiente pregunta: ¿qué sonaba en el campamento mientras Dios bajaba a la cima del monte Sinaí? Opción A: una corneta. Opción B: el cántico de los ángeles. Opción C: muchos gritos. Opción D: el sonido de una trompeta. ¡Correcto! Lo que se escuchaba en el campamento era el sonido de una trompeta. Última pregunta: ¿quién hizo el becerro de oro? Opción A: los israelitas. Opción B: Aarón. Opción C: Moisés. Opción D: Dios. ¡Correcto! Fue Aarón quien hizo el becerro de oro. Si contestaste todas las preguntas bien, ¡te felicito! Vamos a aprender nuestro versículo de esta semana. Vamos a leerlo una vez juntos y después vamos a comenzar a borrarle algunas palabras. Así que pon mucha atención. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Éxodo 19:20. ¡Muy bien! Ahora vamos a borrarle unas palabras. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Éxodo 19:20. ¡Perfecto! Borramos las últimas. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Éxodo 19:20. ¡Muy bien! Ya te lo sabes. Ahora repásalo los días que vienen y recuérdalo siempre. ¡Hasta la próxima! No olvides que puedes descargar nuestras actividades en nuestra página de Facebook.